Buah, por fin, no os lo vais a creer, tío. No os vais a creer esta mierda, chavales. Que mirar esto, Mirar esta movida. Pues otro vídeo más de detección metálica. Hoy me he venido con César hasta aquí y fijaros en qué lugar más espectacular hemos terminado. Estoy muy alto, en un antiguo paso de montaña que lleva siendo utilizado durante muchísimos años. He venido hasta aquí porque me han contado una historia hartísima. Resulta que, según me han contado en un pueblo cercano, unos paisanos que hace unos 40 años estaban sacando el ganado por esta zona, vieron algo, un pedazo de metal extraño saliendo de unas rocas. Al acercarse y tirar de él para ver de qué se trataba, se encontraron que de la roca salía una espada completa. Concretamente se trataba de un sable de caballería francés, que data más o menos del finales del siglo XVIII o principios del XIX. Y creedme que la historia es verídica, Me la han contado varias personas del pueblo y he llegado incluso a ver una foto del sable. Y os estaréis preguntando, pero Virgilio, ¿qué hacía una espada francesa tan antigua ahí, tirada en medio del monte? Por si no lo sabéis, España fue invadida por el ejército francés de Napoleón a principios de 1800. El plan de Napoleón fue súper zorro. Con la excusa de invadir Portugal, que por aquella época no nos llevábamos muy bien, España y Portugal, nuestro gobierno prestó ayuda logística al ejército francés para que cruzara la península. Y estos aprovecharon y de camino fueron dejando tropas en las principales ciudades españolas, con intención de tomar el control del gobierno. Pero fue la población civil que, por los abusos sufridos durante esta ocupación, se levantó el 2 de mayo de 1808 y comenzó una guerra para echar al invasor. La sospecha que tengo es que seguramente algún contingente francés aprovechó este paso de montaña para cruzar la cordillera. Incluso tal vez se produjo algún tipo de escaramuza donde alguien perdió o escondió la espada. Me han comentado más o menos el sitio donde apareció y creo que es por ahí detrás de esas montañas. Aún me queda muchísimo que caminar. La cosa es que se hace hecho muy temprano, así que vamos a continuar subiendo hacia ahí y a ver si vamos con el sitio y encontramos alguna cosa más por ahí de los franceses. Estaría genial. A ver, estoy caminando muchísimo, creo que me queda como la mitad o algo así. Y estoy viendo bastantes sitios buenos para detectar. Por ejemplo, hay aquí una paradera al lado del río que tiene muy buena pinta. Lo que no quiero es pararme aquí y perder el tiempo, porque me deben de quedar unas 3 o 4 horas de luz. Y quiero llegar exactamente a donde me dijeron la gente que encontraron la espada. Porque si os digo la verdad, no es la primera vez que vengo aquí. Creo que es la segunda o la tercera tratando de encontrar el lugar, pero había recibido unas instrucciones un poco imprecisas y nunca pude dar con él. Así que ya os digo, vamos a caminar, aunque es que tiene muy buena pinta ese sitio, Pero bueno, otro día será. Lo que quiero yo es estar con el lugar exacto donde apareció esa cosa, tío. A ver si hay suerte. Bueno, sé que hace un momento os dije que no iba a montar el detector hasta que llegara al sitio exacto, pero es que acabo de ver estas piedras aquí y como me dijeron que la espada las trajeran de las piedras, si os dais cuenta, ahí hay un montón de piedras amontonadas, están estas rocas grandes aquí y toda esta parte está allanada. Igual es el antiguo camino. Así que voy a empezar a detectar desde aquí y voy a seguir mi dirección, que es hacia aquella loma de ahí atrás. Vamos a darle un poco por aquí, a ver si podemos encontrar algo interesante. No os vais a creer esta movida, chaval, fijaros, He encontrado estos dos cartuchos de bala que he sacado, uno ahí y otro aquí, y venía caminando hacia aquí pensando que esto iba a ser otro cartucho de bala, era una señal muy parecida, y mirad lo que es, chaval, alucina. ¿Lo veis ahí? Juraría que es un anillo, tío, un anillo de cobre parece. Flipa, chaval, o sea, increíble. Tercera señal, Yo me quedo bocas, tío. No se le ve ningún grabado ni nada, parece. O sea, esto es increíble, chaval. ¿Quién sabe si este anillo pertenecía a algún soldado de la caballería francesa también? ¿No sería raro que llevasen esto como adorno o recuerdo de algún familiar o alguien querido? Acojonante, tío. ¿Os imagináis una unidad de caballería de igual 100 tíos armados hasta los dientes caminando por aquí, por estas montañas? Seguramente irían acompañados de alguien local que les enseñase el camino, porque si te pierdes aquí por la noche te congelas. No era raro que los pueblos hubieran paisanos de las llamados afrancesados que prestaban su ayuda al invasor. Bueno, vamos a continuar subiendo por aquí. Esto es una señal increíble. Que bueno, que igual no es de los franceses, es de algún paisano que paseaba por aquí, pero increíble el hallazgo, tío. Mirad esta señal, No la vais a escuchar porque tengo el sonido quitado del detector, pero... Espera, que esto es la pala. ¿Dónde estaba? Aquí. Es bastante buena.
Y parece que está muy profunda, un 70. Bueno, de aquí me da menos. Aquí está. Fijaros lo que es, mirad. Es una bala de mosquete, creo. Sí, una bala de mosquete. Esto sí que podía haber sido disparado por un francés. Así que creo que vamos por buen camino. Vamos a continuar. Por ahí atrás está lleno de rocas, así que ese puede ser el sitio donde sacaron la espada. Más o menos me dijeron que era por esta zona. Vamos a darle caña. Vale, tengo dos señales aquí. Una es esta, que es un 90 y pico, y la otra es esta que ya la estoy viendo aquí, que es una anilla de lata. Pero vamos a ver qué es esto. Aquí está, mirar. ¿Qué es esto, chaval? ¿Qué movida es esta? ¡Ay, la Virgen! No tengo ni idea. Parece una tapa o algo así, ¿no? Igual la tapa de un reloj de bolsillo. Pero voy a limpiarlo un segundo, a ver. Pues tiene toda la pinta de ser un reloj de bolsillo, tío, mirar. Raro es y antiguo también, ¿eh? Ya os digo, a mí me recuerda a la tapa de algo. Supongo que eso, de un reloj de bolsillo o algo así. Aunque es bastante pequeño, ¿eh? Por cierto, llevo una temporada utilizando esto y no os he explicado ni lo que es. Esto es el nuevo pinpointer que ha sacado XP, es el Mi 6, que tiene una cosa muy especial que yo cuando me enteré flipé, ya veréis, fijaros. Se puede manejar desde aquí, desde la PDA. Podemos configurar desde aquí el tipo de tono, el tipo de audio y la sensibilidad. Y tiene una cosa muy guay, fijaros. Por ejemplo, imaginaros que yo estoy aquí buscando, me dejo el pinpointer por aquí perdido. Bueno, aquí va a ser difícil que a mí me pase porque lo llevo aquí grapado, pero imaginaros que no lo llevase grapado y lo pierdo, ¿vale? Sigo por aquí detectando, encuentro una señal y me doy cuenta de que no tengo el pinpointer. Pues mirar esto. Cojo la PDA, me voy aquí a opciones, pinpointer, buscar. Y empieza a pitar, chaval. Y claro, así es súper fácil volver a encontrarlo. No me digáis que no mola la movida. Os voy a dar una sorpresa con respecto a esto al final del vídeo. Voy a sortear uno de ellos, así que quedaros hasta el final y os explico las bases, ¿vale? Va a ser muy sencillo, ya veréis. Bueno, vamos a continuar subiendo por aquí, a ver hasta dónde llegamos. El César está flipando con la nieve. Mira, ven, ven aquí. Hacía tiempo que no veía nieve, además. Como mola, chaval. Bueno, pues por fin, yo creo que este tiene que ser el lugar, fijaros. Ahí detrás se ven un montón de piedras y aquí delante toda esta cresta hasta ahí al fondo. Así que me imagino que este tiene que ser el sitio de la historia. He dejado la mochila porque ya tengo la espalda reventada y vamos a pasar el detector de metales por aquí. A ver si aparece algo interesante. Con la pateada que me he metido, yo creo que me lo merezco, ¿eh? A ver si hay suerte. Vale, pues llevo recorrido esta cresta un par de veces y me estoy encontrando, ya es la tercera de estas que me encuentro. Bastantes cartuchos de bala también y alguna moneda, mirad. He encontrado esta moneda de 50 céntimos y esta otra de 20 céntimos. Tengo la sensación de que por aquí se ponen cazadores o algo, porque no es normal, estamos encontrando cosas muy modernas. Voy a ir hacia el otro lado del camino, hacia las piedras que están ahí un poco más arriba de la montaña, a ver si por ahí tenemos un poco más de suerte. ¿Veis lo que os digo? Otro cartucho aquí. Parecen bastante modernos estos. Bueno, vamos a continuar por aquí y a ver si nos metemos por aquellas piedras de ahí arriba. Por fin, no os lo vais a creer, tío. No os vais a creer esta mierda, chavales, que mirar esto, Mirar esta movida. Decidme si esto no es una espada, Decidme si esto no es una espada. ¿Qué es esto, tío? En serio. No, pero un momento, esto es cobre, tío. ¡Es cobre, chaval! ¿Qué cojones, chaval? Pensé que era la punta de una espada, pero es de cobre o de bronce, tío. Esto va a ser más antiguo de lo que me pensaba, ¿Qué cojones, chaval? Mirar esto. ¿En serio? Apareció aquí, tío, metido entre estas dos piedras. Y otra que he tenido que quitar para sacarlo. Vaya movida, chaval. Estoy flipando. Voy a mandar unas fotos a un colega porque esto es muy antiguo, tío. Eso os lo puedo asegurar. Yo juraría que es de la edad de bronce, por lo menos, Está muy bien hecho, eso sí, fijaros. Aún parece que pueda cortar y todo. Vaya jartazo, chaval. O sea, os lo digo, acabo de cavar un cartucho ahí, una moneda de €1 ahí, y de repente sale esto aquí entre estas dos piedras. Yo flipo. O sea, ¿qué cojones, chaval? En fin.
Voy a mandarle las fotos a ver qué me cuenta. Ya le he enviado las fotos, la movida es que aquí no tengo cobertura. Supongo que hasta que no salga de este valle no engancho otra vez con la línea. Pero estoy intrigadísimo con esto, de verdad. Parece muy antiguo y está muy bien hecho, ¿eh? Yo creo que va a ser de la edad de bronce seguro, tío. Vaya clavazo. La movida es que si os dais cuenta, sea lo que sea, parece que está roto por aquí. Parece que le falta un pedazo, así que vamos a darnos una vuelta por aquí abajo a ver si conseguimos encontrar el trozo que le falta. Sería la hostia. Lo único que... Mirad cómo está el sol ya. Apenas nos queda tiempo para buscar. Vamos a darle caña al tiempo que nos queda. Yo alucino. Vamos a probar esta, es una señal buena, tío. Parece que está bastante profundo, además. A ver qué es. ¡Buah, piedras! Estoy justo debajo de donde encontré lo otro. Sería la leche encontrar el otro pedazo, tío. Sería muy heavy. Aquí está, mirad. No sé qué es. Parece cobre también. Ahora. Un tenedor. Creo que es de cobre, de algún tipo de aleación. Bueno, mola, tío. No es el otro pedazo que nos falta de la cosa esa, pero mola. Y nos ha parecido, es que justo debajo, tío. Qué pena, tenía la esperanza de que fuera el otro trozo. Bueno, vamos a seguir. ¡Hostias! Me he emocionado tanto buscando el pedazo de cosa esa que nos faltaba que se me ha echado literalmente la noche encima. Daros cuenta que he tenido que caminar como 1 hora y media para llegar hasta ahí y otra 1 hora y media para llegar al coche. No sé si estaréis viendo algo porque estoy grabando con la luz de la cámara. Está César también por ahí detrás. El otro pedazo de esa cosa no lo hemos encontrado. Lo que sí que ha pasado es que me ha contestado este chaval. Y como sospechaba, es un objeto de la edad de bronce. Me comenta que puede tener entre 3000 y 5000 años de antigüedad. Flipar. No sabe si es una lanza o un cuchillo. Me ha mandado aquí un par de imágenes de ejemplo. Yo por estas fotos creo que es más un cuchillo, porque si os dais cuenta lo que hemos encontrado no tiene el nervio ese por en medio como tiene la lanza. Yo estoy flipando, os juro que nunca me había encontrado nada así. O sea, lo que voy a hacer ahora nada más llegar a casa es escribir a los del Museo Arqueológico para entregarlo, a ver qué nos cuentan sobre el objeto allí. Pues han pasado algunas semanas desde que filmé lo que acabáis de ver. Al final, entre mi viaje a Argentina y que la gente del museo estaba de vacaciones, he tardado un poco más de lo que desearía en entregar ese objeto. En el museo no he podido grabar nada, pero sí que me han confirmado que era, como sospechábamos, un cuchillo de la edad de bronce. También me han confirmado que el hallazgo es muy interesante y que seguramente gracias a él realicen algún estudio por la zona. Y es que ahí reside el verdadero valor de estos objetos, en la información que puede darnos acerca de nuestro pasado. Como ya os expliqué en este vídeo de aquí, en la prensa española últimamente no paran de aparecer una serie de artículos tratando de demonizar los detectores de metales, intentando asociar a todos los que practicamos este hobby con el expolio y con el mercado ilegal de antigüedades. Imagino que este tipo de ataques en la prensa basura es algo que ya suena, por ejemplo, a los que practicáis el vuelo recreativo de drones o la conducción de patinetes eléctricos, por poner dos ejemplos recientes con los que este tipo de periodismo se está ensañando bastante últimamente. Parece que hay como mucho interés en difundir ciertas noticias para tratar de hacer ver un hobby o un objeto como si fuese algo malo, cuando realmente lo que lo hacen mal son unas pocas personas, las menos, que los utilizan. Os dejo una reflexión: si no hubiera encontrado yo ese cuchillo ahí tirado en medio de la nada con mi detector de metales, ¿quién lo hubiera hecho? Si mañana, por ejemplo, alguien decide hacer una pista forestal por ahí, se lleva por delante el cuchillo y cualquier otro objeto relacionado que esté alrededor, ¿cuánta información sobre nuestro pasado podríamos estar perdiendo? Yo personalmente tengo la conciencia totalmente tranquila con lo que hago. Cambiando de tema, con toda la emoción de haber encontrado el cuchillo, no os terminé de explicar las bases del sorteo. Como os he comentado, tengo para sortear un detector de metales XP MI6 totalmente nuevo. Para participar, lo único que tenéis que hacer es estar suscritos al canal de YouTube de XP Metal Detectors, a este que estáis viendo, y comentar en este vídeo. Os voy a dejar el enlace de suscripción al canal de XP en la descripción del vídeo. Además, también voy a estar sorteando en mi Instagram y mi Facebook este lote de camisetas y gorras de XP. Os dejo también el enlace a mis perfiles en estas redes por si queréis participar. Y bueno, eso es todo. Espero que participéis en el sorteo, así podré hacer más y mejores en el futuro. Que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido algo y nos vemos el próximo viernes.